Buenas Nico. a todos y bienvenidos nuevamente a esta sección del Club de los Viernes, donde hacemos entrevistas con los distintos referentes liberales a lo largo de las semanas. En esta ocasión estamos con Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, para comenzar la entrevista quería preguntarte algo que el público suele buscar en candidatos, sobre todo más conservadores, ¿no? Y es qué consecuencias puede tener para la Argentina la aplicación de una agenda de género. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener? No, las consecuencias ya las estamos viendo. Hay una búsqueda intencionada de, que no solamente en Argentina, hay una búsqueda intencionada de generar una cultura única a nivel global. Estos movimientos que están en Argentina y que están, yo te diría, impulsados por organismos supranacionales y por espacios políticos y por los medios de comunicación, es una agenda globalista, es una agenda que lo que trata de impulsar a lo largo del mundo es una cultura única. Claro, Es sin duda. una agenda que detesta la diversidad, que no le interesa y de hecho desaprueba la posibilidad de que a lo largo del mundo haya distintas formas, distintas culturas, distintos estilos, distintas tradiciones. Y yo creo que básicamente lo que está buscando y es lo que van camino a conseguir es tener esa cultura única. Y entonces destruir o opacar, aplacar todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestra idiosincrasia, eh, Claro. para hacer, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, una cultura única. Claro, está bien. Y tiene que ver esta cultura, viene aparejada también con este nuevo movimiento del ambientalismo, de Greenpeace, de todos estos movimientos más, no sobre el género, pero sí sobre el medio ambiente. ¿Vienen aparejadas, vienen de la mano estos movimientos? Mira, evidentemente si los que lo promueven son personas o son entidades que son las mismas, entonces evidentemente es parte de algo que está planificado para impulsar en todo el mundo. Y sí, van de la mano. Yo no te podría decir exactamente cómo se vinculan. Evidentemente las personas que han diseñado esto para bajarlo a lo largo del mundo y establecerlo como temas prioritarios, acordate, bueno, vos no habías nacido todavía, pero en el año 2000 acá se hablaba muy fuertemente del calentamiento global. Ya no se habla de calentamiento Sí, global, sí. ahora se habla del cambio climático. Pero son temas de los que no se puede discutir en absoluto, como los derechos de las nuevas minorías. No se puede discutir. Hay temas en los que si vos osás correrte un poquitito del discurso oficial, bueno, sos prácticamente un muerto civil. Claro. Y son agendas que están muy coordinadas, muy impulsadas, muy coordinadas, yo te diría, desde las altísimas esferas. Acá hay mucha cerebro, mucha ciencia social, impulsada con muchísimo dinero, muchísimo poder, para que haya determinados discursos como el del ambientalismo. Obviamente, ¿quién se puede oponer a que tengamos un ambiente limpio, a que tengamos un ambiente sano, a que preservemos el ambiente? ¿Quién se puede oponer a Claro. eso? Bueno, obviamente nadie. ¿Quién se puede oponer a que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, tenga un lugar como el resto de las personas en la comunidad? Nadie se opone a que todas las personas puedan hacer su proyecto individual en una sociedad en la que nos tiene que incluir a todos. Nadie. Ahora, ¿qué hacen? Hacen con esos discursos únicos, hacen que nadie pueda discutir la agenda hegemónica, la agenda única. A mí no me gusta la palabra hegemónica, pero bueno, porque la usan de una manera diversa o con un estilo que no me gusta, pero Sí, se hay una entiende. agenda hegemónica, hay una agenda única, tanto en materia ambiental como en materia de género y en otros temas también. El aborto también tiene que ver un poco con lo mismo. Eso está bastante más discutido por otras cuestiones, pero hay una serie de agendas como esas dos que, bueno, que están impulsadas a nivel global y aquí defendidas muy férreamente por el statu quo. Los grandes partidos o los partidos mayoritarios defienden esa agenda, la defienden en los medios masivos de comunicación, de manera muy férrea también, Entonces es y yo indiscutible. diría que es muy difícil oponerse. Claro, está bien. Pero ¿qué sentido tiene priorizar este ambientalismo antes que la economía u otros sectores de la economía? ¿Cuál sería el orden de prioridades en la Argentina?
Tendríamos que estar primero con Mirá, esa agenda global de género, de esto ambientalismo. es, esto es, es bastante raro, Nico, porque vos fíjate, Argentina consume la misma energía o menos energía que lo que consumen los mineros de criptomonedas a lo largo del mundo. En todo el país, toda Argentina, todas nuestras industrias, todos nuestros hogares, todo, consumen menos energía que los mineros de criptomonedas a lo largo del mundo. No consumimos energía. Nosotros no contaminados, si no tenemos industria prácticamente, ¿qué vamos a contaminar nosotros? y las Entonces, que en Argentina extensiones se esté agrarias. hablando cuando... ¿Cómo? Y las extensiones agrarias que tenemos, la agricultura que hay, o Pero sea, encima de que no consumimos, que estamos generando aire puro, o sea. vos fíjate, yo estoy parado en este momento en Neuquén, estoy parado sobre una roca de 30.000 kilómetros cuadrados. Neuquén en toda la provincia tiene 94.000. Esto, la roca Vaca Muerta, es un tercio de la provincia de Neuquén. Está llena de gas y llena de petróleo. Que nosotros estemos hablando de tener una agenda energética verde es algo absolutamente impuesto desde afuera. No es nuestro interés. Nosotros tenemos que sacar todo el gas y todo el petróleo que tenemos, obviamente con una mirada puesta en energías renovables, porque claramente son el futuro. Nosotros tenemos muchísimo potencial en energía nuclear. Sí. Somos una de las pocas potencias mundiales en desarrollo de energía nuclear. Sin embargo, no son temas de agenda argentinos eso. ¿Por qué? Porque nosotros copiamos toda la agenda de afuera, toda la que nos imponen y la repetimos como loros. Nosotros tenemos un ministerio de mujeres, diversidad y género. Eso nos sale fortunas. Somos un país pobre, Nicolás. ¿Qué carajo hacemos nosotros con un ministerio de esa naturaleza que es solamente para cambiar culturalmente? ¿Es la prioridad de un Estado? ¿Debe ser la prioridad de un Estado tener políticas de género que sean transversales a todo el Estado? Fíjate, las currículas escolares, educación sexual integral es transversal a todas las materias. Si te enseñan matemáticas, te tienen que enseñar educación sexual. Uno de mis hijos va a primer año del secundario, le han enseñado durante todo el año las desigualdades de derechos en base a la menstruación, cuando no les enseñaron todavía la Constitución Nacional. Entonces, acá hay una enfermedad de la cual nos hemos dejado todos coquear, la hemos aceptado y no nos damos cuenta que tenemos que tener una agenda propia. Nosotros hemos aceptado la agenda de otros, las hemos aceptado, las hemos tomado, la estamos financiando con nuestro dinero, que somos pobres. Nosotros somos un país pobre. ¿Qué hacemos financiando esa pavada? Bueno, ahí estamos. Estamos con esa agenda que no es nuestra y muy entusiasmados metiéndole para adelante. Claro, no, sin duda. Fíjate, Francisco, yo ahora esto lo voy a cortar un segundo. Fíjate que creo que tenés un problema de conexión, que se te traba un poco la pantalla. Se te escucha bien el audio, pero se te traba A un poco la ver. pantalla. Pero hasta ahora se te escuchó todo perfecto. Lo único que el último minuto se te trabó un poquito la pantalla. Cambié la red. Justo cuando estaba enojado. Bien, vino mejor. Dale, ahí está. ¿Ahí está bien? Bueno, Sí, ahí se te cambié el ve. internet. Excelente. Bueno, continuando con esto que decías. Al oyente en general le gustaría saber qué proyecto de Estado y qué proyecto de país tiene Francisco Sánchez en mente. No, yo la verdad que lo estoy trabajando con un grupo de personas. Estamos pensando en la Argentina para los próximos 30 años. Lo que falta en Argentina es una mirada a largo plazo. Nosotros estamos siempre mirando las próximas elecciones, Sin duda. viendo los próximos 2, 3, 4 años como mucho. Cuando uno es padre de familia, naturalmente lo que hace naturalmente es pensar la vida hacia adelante, hasta que uno dice, bueno, yo me voy a morir cuando tenga 70, 80 años, que es más o menos el promedio en Argentina. Entonces uno se traza esa vida, la va programando, la va diseñando. Cuando uno está casado con su esposa, entonces ya no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo, pensando también en los hijos, eventualmente los nietos, dónde vamos a vivir, de qué nos vamos a mantener, qué van a estudiar nuestros hijos. Bueno, eso es lo que hace cualquier padre de familia o cualquier... los padres responsables en cualquier familia en Argentina. ¿Qué es lo que hace la gente pobre? La gente pobre solamente está pensando
en subsistir al día siguiente? ¿Qué come el día siguiente? ¿Qué hace la semana que viene? Y entonces ahí entra en un círculo de pobreza del que no puede escapar, porque su proyecto de vida queda en el día siguiente. ¿Qué hacen algunos jóvenes también con limitaciones para pensar proyectos a futuro? Solamente piensan que el mundo se termina mañana. Una actitud muy adolescente. Entonces nosotros estamos, los argentinos, entre la adolescencia y la pobreza. No terminamos de pensar a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que pensar los argentinos juntos. Entonces, la Argentina que yo sueño no es una Argentina con un Estado pequeño. Yo pienso en una Argentina con un Estado poderoso, eficiente y poderoso. No necesariamente hay que pensar en un Estado pequeño, porque los países importantes en el mundo han salido adelante y son importantes también porque tienen estados fuertes, no porque tienen estados que solamente reducen gastos en pavadas. Nada. Para ser un estado fuerte, primero hay que hacer que sea un estado eficiente y un estado que gaste en las cosas que necesita verdaderamente. Sí. Y que cobre pocos impuestos, lo mínimo necesario. Nosotros hoy tenemos todo desvirtuado, tenemos un gasto público, un gasto total del 40% del PBI, cuando siempre la gran Argentina se construyó con un 25% del PBI. Entonces, ¿cómo es posible que los argentinos nos permitamos gastar tanto en pavadas, tanto en ineficiencia, tanto en corrupción y que haya tan pocos políticos presos? Acá en Neuquén llevamos 62 años de gobierno de las mismas personas, todos ricos, pero ricos, en serio, ni un preso. Entonces, tienen que funcionar las cosas, tenemos que tener el Estado, que no es solamente el poder ejecutivo, sino el Estado en general, el poder legislativo, tiene que cumplir con sus funciones, el poder judicial, que siempre está ausente, tan ausente que ni siquiera están investigando al presidente después de su del acto delictivo que cometió y de lo que nos enteramos hace poquito. Es decir, necesitamos que todo empiece a funcionar y obviamente tiene que funcionar en base a un proyecto. Los argentinos no podemos seguir viviendo si no tenemos un proyecto. No podemos pensar en volver a ser una potencia, porque yo no quiero una Argentina solamente que subsista. Yo creo que Argentina sea el faro del mundo. Quiero que seamos una potencia mundial y creo que tenemos mucho para ser potencia mundial. Sin duda. Y si nosotros no somos parte de un gran proyecto que soñemos colectivamente, entonces nunca lo vamos a lograr. Siempre vamos a ser vulgares y vamos a ser mediocres. Claro, excelente. ¿Y el Estado, de qué se tiene que encargar? ¿Cuáles son la lista de las cosas de las que se tendría que encargar este Estado argentino como potencia mundial? Relaciones exteriores, defensa nacional. ¿Cuál es la lista de cosas en la que se tiene que basar? Bueno, son muchas cosas y no son tantas a la vez. Obviamente, un tema central que en la Argentina está postergado y yo te diría está entregado al marxismo es el tema educativo. No hay un proyecto de país si no hay una educación fuerte. Claro. Y digo, la educación primero. ¿No? Nosotros crecimos como país porque tuvimos, en la generación del 80 y antes también, teníamos personas que pensaban en que había que formar a todo el mundo. Todo el mundo tenía que tener un muy buen nivel educativo. Cuando vos tenés un presidente que te dice que el mérito no es importante, entonces eso de que el mérito no es importante es un tema clave. Porque ¿qué implica que el mérito no es importante? Que hagas lo que hagas, vos vas a tener lo mismo que el otro. Eso es comunismo. Nosotros necesitamos una sociedad basada en el mérito, en el esfuerzo. No vamos a salir adelante nunca si no tenemos claridad respecto de que hay que arremangarse, hay que laburar muchísimas horas por día y hay que sacar adelante el país enseñándole a nuestros hijos que si quieren algo, que si quieren un futuro, que si quieren grandeza, eso se consigue con mucha transpiración. Estudiando, trabajando mucho. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar los argentinos es cómo resolvemos el tema educativo. Y hay que echar de a patadas en el culo a todos los zurdos que están en los centros de formación docentes, que están enquistados en nuestras universidades. Nuestras universidades no tienen rumbo. Hace poquito veí una noticia, en Neuquén abre la Universidad del Comahue un nuevo centro educativo en Zapala, una localidad del interior de la provincia, donde los jóvenes no tienen mucho por venir. Entonces les ofrecen una
una carrera universitaria. ¿Qué les ofrecen? Una carrera, un terciario sobre rehabilitación terapéutica psicosocial. Flaco, tenés que enseñar ingeniería, tenés que enseñar matemáticas, ciencias duras. Nosotros necesitamos ingenieros, necesitamos gente que provea servicios a vaca muerta, necesitamos gente que esté pensando en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Claro, sin duda. Fíjate, Taiwán era un país que en el año 49 perdió, el Kuomintang perdió la guerra contra China, se fueron a vivir a refugiados, y hace 30 años acá en Argentina recibíamos los peores productos del mundo, decíamos que era bosta de Taiwán. Hoy Taiwán produce el 64% de los microchips que se producen en todo el mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Orientados en el esfuerzo, en el trabajo, en estudiar las cosas importantes. Bueno, nosotros ni siquiera estamos pensando en generar microchips ni nada que se le parezca porque no tenemos un proyecto de país. Claro, sí, sin duda. Perdón que lo voy haciendo muy largo, pero está excelente. La cultura del trabajo en la educación tiene que ser clave, o sea, tiene que tener un rol central. Más que como vos decías, como vos explicabas antes, que si ESI en toda transversal a todas las materias de secundaria, en vez de poner algo como la cultura del trabajo, que es tan importante en los jóvenes, ¿no? Lo veo yo mismo. Pero ¿qué hacemos enseñándole a los chicos? A los chicos les tenés que enseñar cómo es un cuerpo humano y eventualmente enseñale a ese chico que si sus instintos primarios, que los tenemos todos, los llevan a copular con una chica, hay una posibilidad muy grande de que esa chica quede embarazada. Entonces, le tenés que enseñar que eso puede pasar. Entonces, le podés decir, mira, así se pone un preservativo. Y a la chica le tenés que decir, mira, si este flaco viene, te puede dejar embarazada. Y si te deja embarazada, vos podés tener un bebé. Y si tenés un bebé, te pueden pasar estas cosas en la vida. Eso es una lección tuya. Ahora, se acabó la educación sexual. ¿De qué carajo estamos hablando? No hay que hablar más de educación sexual. Es eso, nada más. Es biología. Después, las deformaciones que pueda tener o la formación que pueda tener cada uno, no tiene por qué inculcársela a los chicos. Esa es una cuestión que no tiene por qué meterse el Estado. El Estado no está es una cuestión de para enseñarle. Esos son temas familiares. Entonces, si nosotros nos abocáramos en enseñar buenas matemáticas, en enseñar buena física, química, en enseñar oficios, en que salgan los chicos preparados efectivamente y como corresponde de la escuela, pero sobre todo enseñar historia, eso también es muy importante. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia. Nuestra historia no empezó en las invasiones inglesas como nos enseñaron siempre. Nosotros, como país, ya desde el 1500 que existimos. ¿Qué pasa con esa historia entre el 1500 y el 1806? No hablamos nunca de eso. ¿Por qué? No estamos orgullosos de Hernán Darias, por ejemplo. No estamos orgullosos de nuestra, de la vocación de conquista y de formación de nuestro país, que empezó por el norte, que empezó por el río Paraná. Bueno, toda esa historia no la contamos. ¿Por qué no la contamos? Si es tan rica, si es tan valiosa. ¿Por qué no hablamos bien de la generación del 80? ¿Por qué no hablamos bien de la Argentina, del crecimiento, del esfuerzo con el inmigrante, el que trabajó la tierra, el que invirtió, el que puso todo su esfuerzo aquí? Tenemos que hablar de las cosas valiosas con orgullo, pero también con autocrítica para crecer. Sí. No hablamos de eso, solamente nos autocriticamos, hablamos de nuestros conflictos, de las cosas negativas, de que los buenos y los malos. Del 80, que si el fraude, que si esto, y nadie dice que tenemos el territorio que tenemos hoy en día por la generación del 80, ni que tenemos la capacidad ferroviaria que encima se redujo, pero sigue siendo importante gracias a la generación del 80, etcétera. Sí, yo no simpatizo mucho con Sarmiento ni con Mitre, hay personajes que no me gustan, pero no importa, porque en realidad nosotros tenemos que dejar de pensar en nuestras diferencias y pensar en las cosas que nos unen. Ahora, vos hablabas recién de qué cosas tendría que tener Argentina. Fíjate, en la década del 30, un general como Mosconi funda YPF. Estaba convencido de que un país como el nuestro no se podía desarrollar, no podía tener potencialidad geopolítica si no tenía desarrollo de hidrocarburos, no tenía energía. Entonces, Mosconi crea YPF. ¿Y cómo lo crea? Mosconi no era un tipo simpático, no era un tipo dulce, romántico. Mosconi era un tipo de mano dura. Nosotros, no me acuerdo ahora, también otro prócer no reconocido,
que construye Altos Hornos Zapla. Nosotros necesitábamos aceros si queríamos tener nuestra propia industria naviera, si queríamos tener nuestros astilleros provistos de nuestro propio hierro, bueno, teníamos que tener nuestra producción de hierro. Entonces, por eso Altos Hornos Zapla. Y por eso Argentina construye sus astilleros. Santiago y también Tandanor. Y también Argentina, más adelante, tiene su desarrollo nuclear. Bueno, todas esas cosas que se pensaron en una Argentina potencia mundial, hoy las dejamos de lado. Ya no hablamos más de los temas estratégicos, no hablamos más de las cosas importantes, ya no tenemos defensa. Recién me preguntaba, Nico, ¿qué temas son importantes para Argentina? ¿Cómo un país como el nuestro va a tener destruidas sus Fuerzas Armadas, como las tenemos nosotros? Bueno, evidentemente esa es una agenda que le interesa más a extranjeros que a nosotros mismos. Y lo que la necesitamos, ¿no? Porque no se habla, se dice, bueno, estamos en Latinoamérica, no hay conflictos armados, sí, pero el hielo patagónico sur sigue estando en disputa. El río Paraná ahora. Mirá, hay muchísimos temas que nosotros, si tuviéramos Fuerzas Armadas, también otros nos verían de otra manera. Pero las Fuerzas Armadas en el mundo tienen un desarrollo que nosotros ni siquiera hoy podemos soñar, porque llevamos 30 y pico de años de destruir a nuestras propias Fuerzas Armadas. Casi 40 años. En realidad, te diría 40 años, porque el proceso militar fue nefasto con las Fuerzas Armadas, paradójicamente. Fue el primer destructor de las Fuerzas Armadas. Y después siguió un proceso en el que Alfonsín primero, después Menem, de la Rúa, todos fueron bastante desagradables con las Fuerzas Armadas y no tuvieron un pensamiento estratégico nacional, que yo creo que es lo que hay que retomar. Exacto. Bueno, excelente todo esto que contás, súper interesante. Y esto que nosotros estábamos hablando de un proyecto de Estado, un proyecto de país, ¿por dónde se comienza? Vos estabas hablando del ámbito educativo. ¿Se comienza por la educación o se comienza paralelamente con distintos temas? ¿Dónde hay que enfocar? Obviamente que son muchos temas a la vez, son demasiados temas a la vez. Y para eso hay que tener una planificación de todos los segmentos, ¿no? Acá nosotros necesitamos repensar la Argentina en su desarrollo territorial. Hoy tenemos una Argentina concentrada en Ciudad de Buenos Aires. Eso hace que, entre otras cuestiones, las fluctuaciones del dólar le conviene más a esa Argentina que a la Argentina del interior. Sí. Nosotros no tenemos una Argentina pensada federalmente y Argentina tiene muchísimo potencial federal. Nosotros tenemos mucho para explotar en el norte del país con el litio, pero tenemos en toda la cordillera, fíjate, los chilenos viven prácticamente del cobre y nosotros de este lado tendríamos que tener el mismo potencial minero. Sin embargo, con estas runflas ambientalistas que prácticamente impiden el desarrollo minero, prácticamente no está la posibilidad de explotar todo lo que tenemos. Y eso es porque, reitero, no hay un plan. Entonces, cualquier tema que se viene en agenda es fácilmente derribado con cualquier discursito menor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Es que hay que planificar la Argentina territorial, hay que planificar la Argentina inserta en este mundo cambiante. Para eso es fundamental lo que vos estás estudiando, relaciones exteriores, relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque una Argentina planificada solamente mirándonos el ombligo es una Argentina que no comprende cómo funciona el mundo hoy. El mundo hoy es un mundo con las tiranteses que hubo en otros tiempos, con la dinámica que tienen las dos potencias mundiales y que intentan imponerle al resto. Esa dinámica hay que entender no solamente cómo funciona hoy, sino también cómo la están proyectando hacia adelante, cómo la Unión Europea, cómo nuestros vecinos también inciden en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. No, y la importancia hay que pensar, que tienen, como vos decías, sectores no estatales, ONGs, agendas ambientalistas, todas esas cosas tienen una enorme importancia hoy en día, que no son actores estatales, pasan desapercibidas. Igualmente tienen una importancia y una relevancia terrible en todos los países, Argentina incluyéndolo, y acá lo vemos con todo esto que vos contabas. Las relaciones internacionales ya no pasan solamente por las relaciones entre los estados. Hoy hay estas organizaciones, por ahí uno
es tildado de conspiranoico cuando menciona alguna, pero hay fundaciones que claramente tienen una gran incidencia sobre lo que ocurre en determinados países. Aquí el aborto se aprobó en Argentina con Amnistía Internacional poniendo $1 millón en la contratapa del New York Times. Amnistía Internacional pagándole a actores locales para que, pagándoles, publicitándolos, apoyándolos, patrocinándolos, para que tomen decisiones respecto a determinadas cuestiones, bancando los medios de comunicación para que se divulgue una determinada agenda. ¿Qué hacía Amnistía Internacional poniendo tanta plata acá? ¿Qué hacía Planned Parenthood? ¿O qué hace Planned Parenthood, por ejemplo, internacional? La más grande, la internacional del aborto, que tiene miles de clínicas alrededor del mundo. ¿Qué hace financiando a un grupo de periodistas argentinos para que armen un mapa de la derecha conservadora en Argentina, entre los cuales yo estoy dentro de ese informe? ¿Qué hace esa fundación internacional bancando a un grupo de periodistas argentinos? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una agenda que se mueve paralelamente a la agenda de los estados nacionales. Si uno no comprende esa lógica, tampoco va a poder dar respuesta como país a esa agenda, a esa lógica, a ese funcionamiento. Entonces, leyendo lo que ocurre en el mundo, hay que ver cómo Argentina se inserta y logra convertirse en una potencia que se va a convertir en tanto y en cuanto tenga la consistencia, la coherencia, un sentir nacional con la diversidad de voces, de pensamientos, de espacios políticos, pero nosotros tenemos que recuperar eso. Exacto. Y bueno, para finalizar, te quería hacer una pregunta ya más sobre la realidad, ¿no? Sobre este corto plazo. ¿Y en qué debe basar el accionar político la oposición de cara a este periodo 21-23? Este camino hacia las elecciones del 23, sabiendo que en el 24 tenemos una pared de deuda inmensa, 24, 25, 26, tenemos, bueno, como pateó Guzmán el año pasado, las deudas, etcétera. Tenemos un desafío enorme para que gane las presidenciales del 23. ¿En qué debe basar el accionar político la oposición? No, yo creo que estamos gobernados por inmorales y delincuentes. Y entonces, yo creo mucho en el diálogo. Creo que es muy importante el diálogo en la vida y en la actividad política particularmente importante, y en la vida comunitaria. Uno necesita vincularse con personas que piensan distinto y tratar de construir con esas personas que piensan distinto para sintetizar algo que vaya en favor del bien común. Ahora, las personas que nos gobiernan son inmorales y son delincuentes. Entonces, a esta gente hay que hacerle la vida imposible. No hay que dejarlos gobernar. Hay que hacer todo lo posible. En la medida de lo ideal para mí, se tendrían que ir ya. Yo desearía que el presidente renunciara. Yo desearía que la gente lo obligue a renunciar. Eso no es antidemocrático. Yo estoy a favor de la democracia. Me gusta la democracia. Creo que es el mejor sistema que podemos tener hoy. Ahora, esta persona ha demostrado ser un incompetente, un inmoral, un sinvergüenza que no nos puede gobernar. Entonces, yo aspiro a que no continúen, porque cada día que siguen en el poder es un día más que hacen daño y es un día más que nos atrasa. Ahora, vamos a suponer que no logramos que se vayan antes, no logramos que se convoquen a elecciones antes. Bueno, entonces lo que hay que hacer es desgastarlos para que lleguen muy desgastados, porque la verdad que es gente que todo lo que hacen es daño. Ni una cosa han hecho en favor de los argentinos, nada, no han hecho nada en favor del bien común. Han destruido a los empresarios, han destruido a los laburantes, han destruido la educación, han destruido hasta la salud. No pegaron una, no hicieron una bien, y encima se nos burlan en la cara. Así que yo creo que ahí toda la oposición completa, sumo a Juntos por el Cambio, sumo a los sectores de derecha, sumo a los sectores liberales, obviamente todos tenemos que ser conscientes de que esta gente no puede seguir gobernando. Inclusive al peronismo hay que convocar, porque dentro del kirchnerismo hay peronistas que son razonables todavía. Yo a veces converso con algunos de ellos en el Congreso de la Nación, uno ve gente del interior, bien intencionada, con ganas, pero bueno, son muy verticalistas. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que esta gente llegue muy mal a las elecciones del 23. Está bien. Bueno, excelente. Creo que con esto podemos cerrar la entrevista. Estuvo genial, la verdad, Francisco. Muchas gracias por venir. No se olviden la gente suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo, porque la verdad que estuvo muy interesante. Se tocaron muchos temas bastante relevantes.
Así que bueno, un saludo a todos, a los oyentes y nos vemos la próxima semana. Bueno, un saludo, Nico. Gracias por la nota, gracias por la charla. Y saludos a Ale y a toda la gente del club.